Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si sois nuevos en el programa, pulsad el botón de suscribirse. También podéis haceros miembros de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad usando el enlace de la caja de descripción. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Mohammad Marandi. El profesor Marandi es de Irán y enseña en la Universidad de Teherán. Profesor Marandi, bienvenidos a India Guerra Global. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un gran placer estar con ustedes y con su magnífica audiencia. Profesor Marandi, ha habido ataques entre Estados Unidos e Irán durante unos 13 días, si no me equivoco, y en las últimas 3 noches hemos tenido una pausa relativa. ¿Qué significa esto, especialmente desde el punto de vista iraní? Es difícil decirlo, porque Estados Unidos sigue introduciendo nuevo equipamiento, nuevo material militar y munición. Y por supuesto, los iraníes también se están preparando para una posible nueva oleada de asalto y agresión. Está claro que Estados Unidos ha perdido la guerra. La perdió durante los 40 días de combates de la guerra de Ramadán, y luego también fracasaron 2 meses de guerra de asedio. Eso fue lo que obligó a Trump a aceptar el memorando de entendimiento, y después Trump socavó ese memorando. Incumplió todos los términos del acuerdo desde el primer día, como era de esperar. Se negó a entregar los activos iraníes robados. Esa fue una infracción, además amplió el régimen de sanciones. Otra violación. Se negó a obligar al régimen israelí a abandonar el Líbano y a detener los asesinatos y los bombardeos. Otra violación. Siguió amenazando a Irán y a los dirigentes iraníes. Otra violación más. Y luego violó el artículo 5, que básicamente decía que durante el periodo del memorando de entendimiento, Irán gestionaría el estrecho de Hormuz y normalizaría el comercio. Irán, y solo Irán. Pero entonces Estados Unidos conspiró con Arabia Saudí, los Emiratos y Kuwait, 3 países que les ayudaron a hacer la guerra contra el pueblo iraní, y creó un corredor estadounidense hacia el sur. E Irán advirtió a Estados Unidos de que eso era una violación. Durante días advirtió a esos regímenes de que era una violación de acuerdo. Y al final, como ignoraron las advertencias de Irán, Irán tuvo que atacar 3 barcos y obligar a Estados Unidos a poner fin al uso de este corredor. Y entonces Estados Unidos, por supuesto, atacó a Irán, otra violación más, y renovó el bloqueo. Así que al final, Estados Unidos incumplió todos los términos del acuerdo, en un momento en que pese a que Estados Unidos se abstenía de aplicar el acuerdo, el número de barcos que atravesaban el estrecho de Hormuz aumentaba cada día. Ahora Estados Unidos, después de 13 días, como usted ha señalado, ha detenido su ataque contra el pueblo iraní. Pero para Irán sigue sin estar claro qué quiere hacer Estados Unidos. Los iraníes creen que hay varios escenarios posibles. Uno es que Trump se retire, eso es menos probable. Otro es que acepte o que impulse un acuerdo. Pero por supuesto, si va a haber un acuerdo, Irán exigirá más de lo que vimos en el memorando de entendimiento. Ese memorando ya no es suficiente para Irán. Existe la posibilidad de que reanude los ataques, como vimos antes, aunque de nuevo, eso parece algo poco probable. Pero lo que sí es bastante probable es que amplíe la guerra. Ahora bien, no está claro si eso significa intensos ataques aéreos en todo el país y ataques contra infraestructuras civiles críticas, una operación terrestre o una combinación de ambas cosas. Pero es para eso, para lo que se están preparando los iraníes.
Los precios del petróleo subieron cuando comenzaron los ataques, y esto ocurre en un momento en que las reservas están en mínimos históricos, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. También estamos teniendo problemas económicos adicionales por el Niño en todo el Océano Índico, desde África hasta Asia Oriental y el sudeste asiático, y por las olas de calor en Europa. Todo ello significa que los precios agrícolas se están disparando. Y los economistas dicen que las limitaciones económicas del régimen de Trump son tan grandes que les resulta casi imposible mantener una guerra a gran escala durante demasiado tiempo. Otros dicen que la administración Trump podría estar jugando a este juego del gato y el ratón. Atacar y luego detenerse, fingir que está en conversaciones y después continuar. Y esto podría prolongarse demasiado. ¿Cuál es su impresión? ¿Ve un fin permanente de las hostilidades o cree que esta clase de steps y ataques de conversaciones, seguidas de nuevos ataques, debería continuar de un tiempo? No está claro. Dado que los sionistas, el lobby sionista y el régimen israelí quieren una escalada, al contrario que prácticamente todo el resto del mundo, hay muchas posibilidades de que la haya. Y si a eso le sumas el ego de Trump, entonces las probabilidades parecen bastante altas. Eso no significa que vaya a ocurrir. Pero ahora mismo se habla en los medios de que Estados Unidos se está quedando sin misiles, sin interceptores y cosas por el estilo. En Irán no ven eso como una razón para que Estados Unidos o Trump avancen hacia una desescalada, porque al fin y al cabo estamos hablando de Trump. No es predecible, no es normal. Su régimen es anormal. Estados Unidos siempre ha sido un régimen anormal. Es excepcionalista. Se considera por encima de la ley y de la moral. Pero en el caso de Trump, creo que es incluso peor que con presidentes anteriores. Así que los iraníes, como he dicho antes, están preparados para lo peor. Es cierto que la escasez mundial está aumentando, especialmente ahora que los saudíes han provocado a Yemen bombardeando el aeropuerto internacional de Saná y empujando a Yemen a tomar represalias. Eso está agravando aún más la crisis energética mundial, porque Yemen ha cerrado el Mar Rojo a las exportaciones de petróleo saudí, especialmente el estrecho de Bab el-Mandeb. Y hemos visto que en represalia por los ataques saudíes, Yemen ha estado atacando refinerías e instalaciones petroleras saudíes. Y así la escasez mundial de petróleo va a aumentar más rápido que antes. Por supuesto, Estados Unidos sigue manipulando el precio del petróleo, pero en algún momento, cuando se acabe el petróleo, la manipulación no va a funcionar. Y parece que estamos bastante cerca de esa fase. Llevamos 5 meses de escasez creciente, salvo un par de semanas en las que se estaba aplicando el memorando de entendimiento. Y ahora esa escasez vuelve a aumentar, pero a un ritmo todavía más rápido. Y por supuesto, a todo eso hay que añadir lo que usted ha mencionado, el problema de los fertilizantes, el helio y todos los demás productos petroquímicos, así como el GNL que ya no se exportan desde la región del Golfo Pérsico. Así que el mundo está entrando en una fase muy peligrosa. Cada día que esto continúa va a ser más catastrófico, literalmente, para el mundo y para la economía estadounidense. Pero si esto se prolonga demasiado, o si Estados Unidos sigue optando por escalar la situación, entonces creo que una depresión económica mundial será inevitable. Y sin embargo, uno pensaría que Estados Unidos tendría la sensatez suficiente para no avanzar en esta dirección, especialmente cuando está viendo con qué facilidad Yemen destruye instalaciones petroleras saudíes. Imaginen que Estados Unidos escalara la situación. Lo que Irán podría hacer a los activos saudíes y a los activos de esos otros países que son cómplices en la guerra contra Irán. ¿Cuál es el estado de la relación entre Irán y Arabia Saudí en este momento?
Porque en los últimos meses, o desde que Estados Unidos empezó a atacar a Irán, hemos visto que Irán ha sido muy cauteloso a la hora de escalar contra Arabia Saudí. Y hasta cierto punto, los objetivos han estado en Kuwait, Bahrein y Jordania, pero no tanto en Arabia Saudí. Sin embargo, ahora estamos viendo, y muchos lo comentaban, una mejor relación entre Irán y Arabia Saudí de cara al futuro, por muchas razones que hemos analizado en este programa, también con usted. Sin mencionar la propia relación de Arabia Saudí con Estados Unidos, que es, por decirlo suavemente, algo complicada. Y sin embargo, ahora se ve que Arabia Saudí forma parte más directamente de esta escalada. Por ejemplo, si pensamos en las informaciones sobre grupos iraquíes que atacan Arabia Saudí con drones, algo que se ha comunicado, y también en lo que algunos describen básicamente como una reanudación de la guerra civil en Yemen. Algunos expertos dicen que a medida que Emiratos Árabes Unidos se debilita en su apoyo al movimiento separatista del sur, Arabia Saudí está presionando más en favor del llamado gobierno reconocido internacionalmente, y los hutíes, Ansar Allah, están respondiendo en contra. Así que muchos dicen que básicamente es la guerra civil interna de Yemen la que ha activado ahora el Mar Rojo, lo que también significa que no está directamente relacionada con el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Pero otros sostienen que tiene un componente regional, así que quería preguntarle, ¿qué piensa sobre la relación entre Irán y Arabia Saudí de cara al futuro, dentro de estas complejidades regionales, por así decirlo? Bueno, primero tendría que señalar que la resistencia iraquí ha dicho que no llevó a cabo ningún ataque contra Arabia Saudí y que las Fuerzas Armadas yemeníes y Ansar Allah han asumido la responsabilidad. Así que creo que debemos asumir que Yemen llevó a cabo esos ataques y por supuesto que son una represalia por la agresión saudí y por años de asedio saudí. De hecho, en Yemen no hay realmente una guerra civil en el sentido tradicional. Lo que están haciendo los saudíes es financiar a grupos aliados. Ellos y los Emiratos, durante muchos años, han apoyado a esos grupos, pagando a ejércitos privados y a muchos mercenarios extranjeros para luchar contra Ansar Allah y las Fuerzas Armadas yemeníes durante ya más de una década, y han fracasado. Así que ni siquiera los saudíes y los emiratíes, en el momento álgido de su hostilidad hacia Yemen, lograron tomar la capital. Y el 80% de la población de Yemen lleva viviendo bajo el gobierno de la capital Sanaa desde hace ya más de una década. Sin embargo, la única razón por la que este no es el llamado gobierno internacionalmente reconocido de Yemen es el dinero saudí, el dinero emiratí y el apoyo de Occidente. Así que ese llamado gobierno internacionalmente reconocido solo existe en la capital saudí. Y sobre el terreno, tiene muy poca influencia en ninguna parte. La razón por la que este conflicto se ha reanudado es que los saudíes se niegan a levantar el asedio contra los ciudadanos yemeníes y están intentando matar de hambre a mujeres y niños y llevan haciéndolo muchos años. Su guerra genocida, que empezó hace más de una década, contó con el apoyo de Occidente y de los países de la región. Todos los países de la región la apoyaban, excepto Irán, por supuesto, incluidos Qatar y Turquía, hasta que Arabia Saudí y los Emiratos se volvieron contra Qatar. Entonces, Qatar y Turquía se alejaron del genocidio. Durante estos años, Yemen ha estado sometido a un asedio y la población corriente ha pasado hambre. Cientos de miles de personas en Yemen murieron a causa de la guerra librada contra ellas, y muchas de ellas murieron de hambre. La Marina estadounidense en el Mar Rojo contribuyó a provocar esa hambruna. Bloqueaban la entrada de barcos a los puertos. Un antiguo oficial o cargo estadounidense dijo una vez, le oí decirlo, que estaba en un barco, un buque naval en el Mar Rojo, cuando detuvieron un barco que introducía medicamentos de contrabando en Yemen, y los estadounidenses arrojaron todos los medicamentos al mar.
Eso es lo que hicieron en Yemen. Esto no es una guerra civil, es una guerra de agresión contra el pueblo yemení. Yemen ha estado advirtiendo a los saudíes que pongan fin al asedio, y lo que ocurrió fue que Irán envió un avión a Saná, la capital de Yemen, al aeropuerto internacional de Saná, para recoger a una delegación que iba al funeral del Ayatollah Jamenei. Y al parecer, los saudíes querían bombardear el aeropuerto. Las defensas aéreas yemeníes se lo impidieron. Pero luego, en el viaje de vuelta, cuando querían traer a la delegación de regreso a casa, los saudíes bombardearon el aeropuerto. Y era un avión civil, con una tripulación civil, hombres y mujeres. Eso indignó a Irán, pero fue un acto de guerra contra el pueblo yemení. Así que Yemen empezó a responder y a decir que el régimen saudí debía poner fin al asedio contra el pueblo yemení. Por tanto, no se trata de un asunto interno de Yemen, es una cuestión de agresión contra el pueblo de Yemen. Y los saudíes pusieron fin a la guerra genocida cuando Yemen empezó a atacar activos petroleros saudíes. Ahora Yemen es mucho más fuerte que entonces. Y resulta extraordinario lo insensato que fue el régimen saudí al provocar al pueblo de Yemen bombardeando el aeropuerto internacional. Así que se lo buscaron ellos mismos. Pero Yemen fue muy inteligente. También fue una muy buena oportunidad para que presionaran a los saudíes, porque el estrecho de Hormuz estaba cerrado. El cierre del estrecho de Hormuz obligó al régimen saudí a depender por completo del Mar Rojo para sus exportaciones de petróleo, y eso dio a Yemen más capacidad de presión para poner fin al asedio contra su población, contra mujeres y niños. Así que bloquearon el estrecho a los petroleros saudíes. Y después, por supuesto, cuando los saudíes empezaron a bombardear al Hodeida, comenzaron a atacar instalaciones petroleras saudíes. Si esto continúa, no le va a ir bien a los saudíes. Han intentado destruir Yemen y al gobierno de Yemen durante más de una década y han fracasado. Hoy la situación no es mejor. Estados Unidos no puede mucho para ayudarlos. Tiene las manos llenas con su guerra perdida contra Irán. Perdió contra Yemen, perdió contra Irán. No va a ganar una guerra contra Yemen e Irán al mismo tiempo. Así que esta no es una buena situación. Pero Arabia Saudí es un país que no tiene mucha soberanía. Vimos cómo Trump humilló a Mohammed bin Salman hace unas semanas, cuando dijo que, delante de, según tengo entendido, un público lleno de saudíes, Mohammed bin Salman podía besarle el trasero. Y más recientemente, los estadounidenses anunciaron un acuerdo nuclear con Arabia Saudí. Luego, en el último momento, Trump dijo que tienen que reconocer al régimen israelí antes de que se les permita tener este programa nuclear. Este tipo de humillación no es algo que aceptaría un país soberano. Pero Arabia Saudí, básicamente, no ha reaccionado ante este tipo de comportamiento por parte de los estadounidenses. Y se ha dicho que el ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, dos personas bastante creíbles me han dicho que los estadounidenses presionaron a los saudíes para que llevaran a cabo este ataque. Me parece igual de insensato por parte de los estadounidenses, porque al hacerlo han agravado la crisis económica mundial. Y eso no son buenas noticias para Trump. Not good news for Trump. I'm curious your thoughts on American motivation. Me interesa saber qué piensas sobre la motivación estadounidense para presionar. Quiero decir, si esa teoría es correcta, entonces Estados Unidos presionó a los saudíes para atacar el aeropuerto de Saná. Me interesa saber por qué lo harían los estadounidenses, teniendo en cuenta que, en mi opinión, les preocupa un bloqueo en Bab el-Mandeb, porque dada la historia de esa escalada muy recientemente, durante el genocidio, no les fue bien. Y tradicionalmente, me parece que el interés estadounidense en la región estaba más alineado con la estrategia de los emiratíes de controlar puertos importantes en las provincias del sur, frente al interés de Arabia Saudí de considerar el conflicto como parte de su seguridad fronteriza y de la gestión de sus fronteras. Así que me parece que Arabia Saudí tiene una motivación
para intensificar el conflicto en este momento. Motivation to escalate the conflict at this point in time, and I can see Y veo, quiero decir, una forma de plantearlo es que Arabia Saudí querría hacer eso, porque probablemente de forma insensata cree que quiere frenar la influencia iraní en la región. Pero si no ese es el caso, entonces podría pensar que es el momento adecuado para atacar a Ansar Allah, dado que por motivos acertados o equivocados, correcta o incorrectamente, quizá haya calculado que el gobierno reconocido internacionalmente ya puede librar una guerra. Y también, teniendo en cuenta los informes sobre la gobernación de Al-Jauf en el norte, las zonas tribales bajo Al-Hazm, según los cuales hay informaciones de un apoyo masivo a él, que Arabia Saudí quiere atraer a su coalición contra Ansar Allah. Así que, básicamente mi pregunta es, ¿cuál es la motivación de Arabia Saudí para intensificar este conflicto, cuando en 2022 me pareció que querían al menos congelarlo o, dicho de buena fe, encontrar una solución? a good fate point would be that to find a resolution to that. Well, this sort of news that Bueno, estas noticias que llegan de Yemen, de que todas esas tribus quieren estar con los saudíes, llevamos oyendo eso desde hace más de una década. Y durante la guerra genocida contra Yemen, que fue muy parecida a lo que ocurrió en Gaza, la única diferencia es que entonces no había ninguna simpatía por el pueblo yemení. Al Jazeera apoyaba a Arabia Saudí, todo el mundo apoyaba. Los medios afines al régimen turco apoyaban entonces a Arabia Saudí y a los Emiratos, hasta que, como he dicho, los saudíes y los emiratíes se volvieron contra ellos. Entonces las cosas empezaron a cambiar. Así que literalmente no había ninguna simpatía por el pueblo yemení mientras lo mataban de hambre. Y mientras se comportaban con el pueblo yemení, como el régimen israelí se comportó con Gaza, no vimos ese tipo de simpatía. A diferencia de lo que vemos hoy en Gaza, donde el mundo está indignado con el régimen israelí. the world is outraged at the Israeli regime. But I think and also Yemen was never. Y además, Yemen nunca fue una cuestión fronteriza para Arabia Saudí. Los saudíes siempre han visto Yemen como su patio trasero. Y mucho antes de que Ansar Allah surgiera como la fuerza popular y clave en Yemen, los saudíes lo mantuvieron deliberadamente atrasado y pobre, y querían que siguiera así. Pero en cualquier caso, creo que los saudíes y los estadounidenses calcularon mal. Pensaron que debían impedir que los iraníes pudieran romper el bloqueo. Porque si los aviones iraníes lograban aterrizar y luego ir y venir, esa sería la primera etapa del derrumbe del bloqueo contra el pueblo de Yemen. Así que pensaron que debían impedir que esto empezara. So they thought that they should prevent this from starting, but their major miscalculation was. Pero su error, su gran error de cálculo, fue no entender hasta qué punto Yemen estaba decidido a poner fin al bloqueo. Y los saudíes les dieron una buena razón para responder al cometer este acto de guerra. Así que fue un grave error de cálculo por parte de los estadounidenses y los saudíes, suponiendo que los estadounidenses fueran la fuerza detrás de este ataque. Se creía que Yemen no haría gran cosa. Condenaría a Arabia Saudí por mantener el asedio, pero después todo volvería a la normalidad. Pero creo que fue un error de cálculo insensato. Y creo que quedó claro, por las declaraciones difundidas por el gobierno y las Fuerzas Armadas yemeníes en las semanas previas a este ataque contra el aeropuerto, que Yemen ya no toleraría el asedio contra las mujeres y los niños de Yemen. Of Yemen. So, and of course, this benefits Iran enormously as well. Y por supuesto, esto también beneficia enormemente a Irán. El cierre del estrecho de Hormuz beneficia a Yemen, como he dicho. Les da más capacidad de presión cuando bloquean las exportaciones de petróleo saudí. Pero también ocurre lo contrario. Mientras Irán está en esta guerra de asedio, de nuevo, con Estados Unidos bloqueando por un lado y los iraníes por el otro, este cierre de las exportaciones energéticas saudíes da a Irán una mayor capacidad de presión frente a Estados Unidos. Así que el cierre del estrecho de Hormuz da a Yemen más capacidad de presión sobre Arabia Saudí, y el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, junto con los ataques contra instalaciones energéticas saudíes,
da más capacidad de presión a Irán en esta disputa por Hormuz frente a Estados Unidos. Así que en la práctica, es una estrategia conjunta de Irán y Yemen por un lado y de Arabia Saudí y Estados Unidos por el otro. También podemos pensar en los Emiratos, por supuesto, aunque en este momento parecen estar en segundo plano en lo que respecta a Yemen. Y usando el petróleo como elemento de presión en el conflicto, también tenemos a Ucrania. El régimen de Kiev hizo explotar un buque mercante iraní en el mar Caspio. Y ha habido una escalada considerable en la retórica, tanto por parte de Irán como de Ucrania, el uno contra el otro. Eso también implica a Rusia y a Estados Unidos, o a Rusia y la OTAN. ¿Cuál es la situación o qué está ocurriendo entre Irán y Ucrania en este momento? También hemos visto intentos masivos, si no una presencia sobre el terreno, sí enormes, de utilizar al régimen ucraniano para inmiscuirse en la política de Asia Occidental. Hay informaciones sobre células ucranianas que han atacado recientemente a funcionarios y edificios del gobierno iraquí. No sé si ha oído hablar de ello. Portavoces iraquíes han dicho que hace falta investigar más, pero la investigación preliminar señala que se han utilizado células ucranianas. ¿Qué está ocurriendo con las aspiraciones ucranianas en Asia Occidental en este momento, especialmente cuando Ucrania lucha por su propia supervivencia frente a Rusia? Bueno, Ucrania está trabajando estrechamente con el régimen de Al-Qaeda en Siria y también con los regímenes y grupos aliados de Estados Unidos en Asia Occidental y también en África. Pero el ataque contra el barco iraní, que era de propiedad privada y no transportaba armas, la tripulación del barco, después de que fuera alcanzado, grabó imágenes del ataque, en el que fue asesinado un miembro de la tripulación. Y mostraron que el barco no contenía nada relacionado con el ámbito militar. Incluso si lo hubiera hecho, habría sido un ataque ilegal. Pero en cualquier caso, esto demuestra que el relato de los medios ucranianos y occidentales es falso. Está claro que Ucrania no podría haber atacado el barco sin inteligencia estadounidense. Fue una operación llevada a cabo con el apoyo de la CIA. Los países de la OTAN no tienen esa capacidad. Es Estados Unidos quien tiene esta capacidad. Y Estados Unidos ha estado ayudando a Ucrania a atacar activos en toda Rusia, instalaciones en toda Rusia, ya sean objetivos energéticos relacionados con el sector de la energía u otros objetivos civiles. Así que los iraníes ven esto como un ataque de Zelensky y la CIA contra el país y han dicho que tomarán represalias. Ahora bien, ¿cómo responderán los iraníes? Eso está por ver. Pero por supuesto, cuando se controla el estrecho de Hormuz, se tiene mucha capacidad de presión. Cuando tus aliados tienen presencia en el Mediterráneo, el Mar Rojo, el Mar de Omán y el Océano Índico, entonces sí tienes capacidad de presión. Así que creo que los iraníes van a mostrar paciencia. Pero lo que sí hace es reforzar aún más el vínculo entre Irán y Rusia, porque ambas partes consideran que sus causas son cada vez más similares. Por extensión, crea un vínculo más fuerte entre el eje de la resistencia y Rusia y sus aliados en Europa del Este. Pero además, creo que Zelensky tenía varios objetivos. Uno es decirle a Trump y demostrarle lo importante que es para el régimen de Trump. Y como consecuencia, quiere que Trump le dé más apoyo en su guerra con Rusia. También quiere vincular la guerra en Ucrania con el genocidio en Gaza y con la guerra contra el eje de la resistencia e Irán en Asia Occidental. Pero creo que eso perjudica más a Estados Unidos de lo que le ayuda, porque en realidad, como he dicho, acerca más a países como Irán y Rusia. Tengo dos preguntas, así que haré que su respuesta sea breve o larga, según le permita el tiempo.
Quiero terminar con Israel y Palestina, dado que hoy Netanyahu se reúne con Trump en la Casa Blanca, y dado que hemos visto una enorme expansión de la violencia de los colonos y de la ocupación en Cisjordania. O quizá podamos abordar eso primero y terminar después con una cuestión más amplia sobre la multipolaridad, o sobre cómo ve usted la evolución de ese mundo. Porque, como ha dicho, eso une a Rusia e Irán, o une al eje de la resistencia con Rusia y sus aliados. Así que quería preguntarle, ¿qué piensa sobre la multipolaridad? ¿Por qué no comparte sus expectativas sobre esa reunión? Porque en el pasado, la mayoría de las reuniones entre Netanyahu y Trump han ido seguidas de un repunte de la tensión entre Estados Unidos e Irán, y esta llega una vez más en un momento crítico. Entonces, ¿qué espera de esa reunión? ¿O cuál es la motivación detrás de ella? Hay que recordar que en The Atlantic, Robert Kagan escribió que la guerra contra Irán fue la mayor derrota militar de la historia de Estados Unidos y tendrá un impacto enorme en el futuro. Y creo que lo que ocurrió después simplemente empeorará aún más la situación para Estados Unidos. Así que Estados Unidos perderá la guerra contra Irán, incluso si amplía la guerra y ataca infraestructuras civiles iraníes, centrales eléctricas y demás. Irán responderá y destruirá a los aliados de Estados Unidos en toda la región que son cómplices de esta guerra. Y ya hemos visto de lo que Yemen es capaz, así que obviamente Irán puede hacer mucho más. E Irán podría acabar con todos esos regímenes, y eso provocaría un colapso económico mundial inmediato. Quiero decir que los mercados entrarían en pánico en cuanto vieran la devastación que Irán puede causar. Así que haga lo que haga Trump a partir de ahora, fracasará. Pero lo que hará y cómo se desarrollará ese fracaso está por ver. Creo que ya estamos viendo, gracias a la resiliencia y la resistencia del pueblo iraní y del eje de la resistencia, el colapso del imperio a un ritmo mucho más rápido que antes. El imperio ha perdido en el terreno militar. Esa era la última herramienta que le quedaba, junto con su modelo de propaganda. Pero ese modelo de propaganda tampoco funciona. Los medios occidentales no han logrado movilizar apoyo para el llamado Occidente civilizado durante este ataque contra Irán. Y vemos que en la mayoría global la gente apoya a Irán. E incluso en Occidente, en cifras muy elevadas, hay un segmento importante de la sociedad occidental que apoya a Irán. Esto no tiene precedentes, así que demuestra que en términos militares han fracasado, en términos de propaganda han fracasado. Y económicamente las cosas están empeorando muy rápidamente para Estados Unidos y Occidente. Y el mundo va a culpar a Trump, a Netanyahu y a los sionistas por el sufrimiento económico que están experimentando, y en el futuro probablemente por un sufrimiento mucho mayor que padecerán. Así que todo esto en conjunto creo que es catastrófico para Estados Unidos y para el imperio occidental. Hará que llegue a su fin mucho antes de lo que habíamos supuesto que ocurriría. Y así entraremos en una era más multipolar, aunque va a ser un periodo muy peligroso, porque vemos que el imperio occidental es absolutamente despiadado y asesino. Se ha quitado la máscara. Está más que dispuesto a llevar a cabo un genocidio en Líbano y Gaza, y también está más que dispuesto a llevar a cabo un genocidio contra el pueblo iraní. El régimen de Washington habla abiertamente de exterminar al pueblo iraní. Y no se ve a ningún parlamentario europeo alzando la voz con indignación. No se ve al Parlamento Europeo haciendo declaraciones. No se ve a ningún parlamento de los países europeos, ni de Canadá, ni de Australia, ni de Nueva Zelanda, condenando las amenazas contra el pueblo iraní. Así que la máscara ha caído, y Occidente se está comportando como lo hizo en los siglos XVIII y XIX, con una colonización brutal y despiadada y matanzas masivas. Pero están descubriendo con Irán que sencillamente no pueden hacerlo. No es posible.
Irán se mantiene firme y es resiliente y los está derrotando. Y vemos lo mismo con Yemen, que se alza junto a la República Islámica contra el imperio y sus aliados. Así que creo que estamos avanzando rápidamente hacia una nueva era. Este es un punto de inflexión, un momento decisivo en la historia. Pero una vez más, es muy peligroso. Es un momento peligroso porque Estados Unidos puede hundir la economía mundial en su ira irracional por culpa de los sionistas y del sionismo. Just a final note on the emerging multipolar Solo world. una última reflexión sobre el mundo multipolar emergente, que implica, como usted dice, un mundo peligroso, porque estamos viendo realmente un último intento desesperado de salvar el imperialismo, por un lado, y por otro, estamos viendo cómo se articula una red de resistencia contra el imperialismo muy amplia. Hemos visto a fuerzas norcoreanas luchar con Rusia contra las fuerzas de la OTAN en Ucrania. Estamos viendo una relación muy estrecha entre Rusia e Irán. We are seeing a very close relationship between Russia and Iran. China, Russia are strengthening their hands. China y Rusia están reforzando sus posiciones en su lucha contra el cerco y el ataque estadounidenses, realmente en toda Asia Oriental y Eurasia. Y luego hay países que no necesariamente forman parte de la lucha en materia de seguridad, o quizás sí, pero que también están uniendo fuerzas con estas potencias. Pienso en las estrechísimas relaciones económicas que están surgiendo ahora entre Brasil y China. Incluso Brasil está superando a Estados Unidos en las exportaciones de soja, carne de vacuno y muchos otros productos agrícolas. Quiero decir, a Estados Unidos le resulta muy difícil verse en el número 2, por detrás de Brasil, en muchas materias primas, productos agrícolas, en cuyas exportaciones tradicionalmente ha sido dominante. ¿En qué se diferencia o en qué se parece a la lucha de la Guerra Fría contra el imperialismo o a aquel momento de lucha por la descolonización? Vimos a la Unión Soviética ejercer una especie de liderazgo sobre los movimientos de liberación nacional en todo el mundo, desde Angola hasta Argelia o Indochina. Pero claro, aquellos eran movimientos de liberación nacional. Estamos viendo algo parecido, pero por supuesto, no vemos un liderazgo único como el de la Unión Soviética. Vemos a distintas naciones conectándose para resistir frente al imperialismo. Solo quería preguntarle, ¿qué similitudes, singularidades y diferencias observa respecto a los años anteriores de la Guerra Fría en lo relativo a la lucha contra el imperialismo? Bueno, creo que hay una diferencia importante. La revolución en Irán, la revolución islámica, fue una revolución que creía que Irán debía ser independiente de ambos bloques y que los dos eran hegemónicos de una manera negativa. La Unión Soviética, vimos lo que hizo en Afganistán y tenía muchos problemas en los que no creo que sea necesario entrar. No creo que haya mucho debate sobre la naturaleza del régimen soviético, pero sí tuvo una ventaja en el sentido de que, cuando se derrumbó, permitió que Estados Unidos se convirtiera en la potencia hegemónica global y la resistencia frente a Estados Unidos quedó realmente en manos de Irán. Recordemos que por entonces Irán era el eje del mal y China aún era débil. Apenas estaba empezando a emerger. La Unión Soviética se había derrumbado. Rusia estuvo pasando dificultades durante muchos años. Y Rusia y China, digamos, en la última década han empezado a emerger de verdad como grandes potencias. Así que durante un tiempo, Estados Unidos se centró realmente en destruir Irán. E Irán durante ese periodo, incluso estando sometido a asedio, apoyaba movimientos de liberación por todo el mundo, en Cuba, en Venezuela, en la Sudáfrica del apartheid. Irán apoyaba allí a la resistencia. En Bosnia, Irán, literalmente, fue Irán quien salvó al pueblo bosnio, y por supuesto Palestina ante todo. Y esa es la verdadera razón por la que Irán es tan profundamente despreciado por las élites occidentales. Porque Irán se opone a la limpieza étnica, al genocidio, al apartheid en Palestina y a la colonización de esa tierra.
in Palestine and the colonization of the land. So Iran's model of resistance was. Así que el modelo de resistencia de Irán era distinto del de la Unión Soviética. Irán nunca plantó su bandera en otros países ni abrió bases en otros lugares. Su apoyo iba más allá de las similitudes religiosas o de la ideología. Cuba era comunista, pero Irán la veía como una víctima. Así que creo que la ideología de Irán surge, por supuesto, de miles de años de herencia, pero también del Islam, y en particular del Islam chií, que considera necesaria la lucha contra el opresor y el hegemón, y obligatoria, de acuerdo con el Islam, la defensa de los oprimidos y los desfavorecidos. Y por eso Estados Unidos no tolera a Irán. No estoy diciendo que todo lo relacionado con la Unión Soviética fuera negativo. Pero los dos bloques eran rivales entre sí, y los iraníes creían que su camino era distinto. Por eso, cuando Estados Unidos apoyaba a Saddam Hussein y Occidente le proporcionaba armas químicas para utilizarlas contra el pueblo iraní, la Unión Soviética también ayudaba a Saddam Hussein. No es que la Unión Soviética fuera neutral, ellos también se inclinaban del lado de Saddam Hussein. Y por supuesto, en Afganistán, Irán apoyaba a la resistencia contra la ocupación. La diferencia entre Irán y Occidente, por supuesto, era que Occidente hacia grupos salafitas, extremistas, y atacan a la resistencia autóctona. Occidente estaba apoyando la expansión de la ideología saudí, lo que llevó al surgimiento de Al-Qaeda y más tarde de ISIS y otros grupos similares. Irán apoyaba a grupos liderados por afganos que querían liberar su país, pero debido a la enorme cantidad de dinero que Occidente estaba destinando a Afganistán, evidentemente los grupos vinculados a Estados Unidos y a sus aliados indirectos cobraron ventaja. Sin embargo, Irán se oponía a la ocupación, e Irán fue víctima de que la Unión Soviética apoyara a Saddam Hussein junto con Estados Unidos y los europeos. Sí, será muy interesante ver, de cara al futuro, cuál será la naturaleza del liderazgo iraní en las luchas de liberación nacional en todo el mundo. Por supuesto, Palestina sigue ocupando un lugar muy central, pero también me daría curiosidad conocer su papel en otros ámbitos. Profesor Marandi, esta conversación ha sido muy fructífera para mí y espero que a los demás también les guste. Muchísimas gracias por su tiempo, se lo agradezco. Muchas gracias por invitarme. Y como apunte final, una vez más, les recomiendo, ya lo he dicho muchas veces, que creo que sus espectadores deberían leer Rumbo a Teherán. Pero en lo que respecta a este concepto de resistencia, creo que el libro de Alastair Crooke, Resistencia, ayudaría a la gente a comprender mejor lo que esto significa para los iraníes, para el eje y para quienes apoyan al eje de la resistencia. Lo dejamos aquí, profesor Marandi. Que tenga un estupendo resto del día. Gracias, igualmente, y espero que usted y su audiencia tengan un día excelente. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, he puesto en marcha esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierdas y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si os ha gustado nuestro contenido hasta ahora y queréis que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones que haceros. Por favor, considerad hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no podéis hacerlo, no os sintáis mal. Siempre podéis dar me gusta a nuestros vídeos y compartirlos con vuestros camaradas. Por último, no olvidéis pulsar el botón de suscribirse. Don't forget to hit the subscribe button.